Adelante, comunidad, acérquense a la presente invitación y a la presentación. Bienvenidos a esta presentación en el marco de la tercera Feria del Libro del Colegio de Bachilleres Plantel 9 Aragón. La presentación que va a tener lugar a continuación es del libro Tiempos, cada segundo es un verdugo, de nuestro invitado Ricardo Rodríguez Navarrete. Tal vez algunos de ustedes no lo recuerdan porque ya ha participado en varias de nuestras ferias. Se los voy a presentar. Ricardo Rodríguez Navarrete nació en la Ciudad de México, es profesor, es arquitecto, primeramente, y posteriormente es arquitecto por parte de la UNAM y docente de educación media superior y superior en el área de las ciencias exactas. Desde muy joven sintió la necesidad de escribir para entender el pensamiento emergente del suspenso y la ficción. En 2017 funda la editorial independiente Enequén, con la clara idea de fomentar la lectura y consolidarse como tallerista y conferencista en lo que ha sido su pasión, las letras y los números. Además de ser editor de diferentes antologías y libros de esta casa editorial, es escritor de cuentos matemáticos con el objetivo de dejar un aprendizaje significativo en sus materias de cálculo diferencial y trigonometría, dando a conocer textos tales como Buffet de Cuentos Matemáticos 1 y 2, exponiendo las matemáticas a través del terror y el misterio. En el año 2022 nos muestra su libro Chavorrucos de Fresa y Chocolate, libro que presentamos precisamente en la pasada Feria del Libro, el cual nos recapitula el paso de los años a través de objetos y circunstancias con su ya conocido toque de realismo mágico y suspenso, que ahorita vamos a profundizar sobre esos conceptos todavía. En el 2024, es decir, en este año, publica el libro que vamos a presentar a continuación, que es Tiempos, cada segundo es un verdugo. Libro en el cual nos muestra diferentes relatos en donde el suspenso y la ficción nos llevan al devenir de las circunstancias, haciendo una crítica social del tiempo, las redes sociales y los mundos distópicos. Nuestro invitado no es ningún improvisado. Nuestro invitado ha participado en los grandes recintos y grandes eventos como la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, la Feria de Lectura en Mérida, Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional y recientemente en la Feria del Libro del Zócalo. Ahí estuvo también, ahí muestra tu libro, estuvo expuesto. También ha estado en la Feria del Libro y Medios Audiovisuales en la ciudad de Querétaro, donde amablemente estuviste apoyándonos a Chacharamor y a tu servidor, y es locutor en el programa de Letras y Otros Vicios, que aquí aprovechamos para hacer el comercial. Créanme, acérquense a este proyecto, ¿no? Este proyecto de Letras y Otros Vicios, estas conversaciones con escritores y demás, nos abre el panorama del arte mexicano e incluso más allá de las fronteras. Y nuestro invitado también ha incursionado en distintas revistas nacionales e internacionales, hablando del aprendizaje como factor esencial en el entendimiento humano. Como ven, como les dije, nuestro invitado no es ningún improvisado. Entonces recibamos a Ricardo Rodríguez Navarrete con un fuerte y merecido aplauso. Gracias. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido. Un placer, Ricardo. ¿Y qué te parece? El tiempo nos está comiendo, como siempre los he dicho, muy ad hoc con el leitmotiv de tu libro. Entonces, ¿qué te parece si el primer tema que ponemos sobre la mesa es precisamente eso? Que nos aproximes de manera general de qué va este libro intitulado Tiempos, cada segundo es un verdugo. Y bienvenido de nueva cuenta, Ricardo. Hombre, gracias, un placer como siempre, Leonel, de estar aquí. Gracias por la invitación, por segunda ocasión. Pues bueno, Tiempos es un libro muy nostálgico, es un libro que nos lleva a reflexionar sobre todo aquello de lo que hicimos, aunque realmente es muy distópico porque realmente, como te lo vuelvo a comentar, en Tiempos ya todo pasó. Ya es una tragedia, ya no hay tiempo, ya murió aquel familiar que quizás le pudimos haber dicho que lo queremos, a alguna persona, pareja, y me burlo un poquito de la sociedad, de esta parte de querer como la inteligencia artificial, me burlo un poquito de todo lo que deseamos y no obtenemos en la vida,
me burlo demasiado de los segundos que dejamos correr, sobre todo en esas sensaciones que tenemos de que mañana hay otro día, y el libro finalmente nos demuestra que no hay otro día, que lo que tenemos que hacer es hoy, y si no es hoy, posiblemente mañana no amanezcamos, pase un accidente. Creo que todos tenemos alguna parte esencial de la muerte, y sobre todo como latinoamericanos, pero sobre todo aquí en México tenemos esa forma de ver la muerte como incluso hasta burla, ¿no? Y de hecho el libro tiene como segmentos de burla muy sarcásticos, en donde trato la idea de, bueno, si yo quisiera hacer algo mañana, lo pudiera dejar, pero ¿qué pasaría si hoy fuera mi último día aquí en la tierra? Es un libro de cuentos, me gusta mucho el cuento corto, entonces son relatos muy breves, en donde la especial esencia es dejar en el lector precisamente esa forma de decir, creo que estoy dejando pasar el tiempo. Como en toda mi literatura hay toques de realismo mágico. Hago mi propia historia de La Llorona muy a mi manera, donde Hernán Cortés y según dice el chisme coloquial mexicano, leyenda, que Hernán Cortés y La Llorona por ahí tenían algo que ver, entonces por ahí les dejo también como una novelita, un poquito, novelita no, cuento romántico, pero sobre todo trato como de jugar con los personajes mexicanos que algún día nosotros tuvimos. Hablo del Cincuate, por ejemplo, hay una víbora por ahí que mi abuelo me contaba mucho que así hay calamidades en la periferia de algunos pueblos. Entonces es un collage como de esta forma de ver el tiempo, precisamente ese nombre lo tomo porque cada cuento y cada narración precisamente nos deja esa esencia de quizás la vida ya la estoy desperdiciando. ¿Qué pasaría en un momento si ya todo acabara, ¿no? Si ya realmente no hubiera más tiempo. Al final me gustan mucho las historias del 68, por ejemplo. 1968 es una de mis épocas preferidas, y al final hago un cuento un poquito fantasmagórico, en donde los chicos del 68 nos vienen a reclamar a nosotros los jóvenes, digo, me siento toda joven, chavorruco por supuesto, y si nos vienen a reclamar que por qué no estamos levantándonos y por qué no estamos haciendo algo por nuestro país. Creo que le acabas de dar al clavo. Algo que yo destaco de este libro que estamos presentando, que es Tiempos, cada segundo es un verdugo, es eso, el respeto por las tradiciones literarias, tradiciones sociales. Aquí tal vez, como alguna vez conversamos en tu anterior presentación, Ricardo, yo les confieso que yo soy hijo de un relojero. Mi padre se dedicó por más de 55 años a la relojería, ¿no? Tenía un taller de relojería, y entonces muchas veces cuando yo hablaba de que a mí el tiempo era una cosa a la que le debía muchas circunstancias, le debía literalmente mi vida, comenzabas con las trivialidades físicas, ¿no? El tiempo es relativo y la mediación. O sea, a mí no me importa, el valor que yo le doy al tiempo es porque gracias a la medición de dicho elemento de la vida, mi padre llevaba comida a la casa, yo pude formarme académicamente gracias al trabajo de mi padre. Entonces, cuando yo leí ese título de Tiempos, cada segundo es un verdugo, automáticamente hiciste clic conmigo, ya ganaste así, ya 5 estrellas, no lo tengo que leer, porque era muy importante. Pero en el momento de adentrarme a cada uno de los relatos, descubrí que ese título está muy ad hoc. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas veces nosotros no tomamos en consideración la importancia y la implicación del tiempo en nuestra vida. A veces, por ejemplo, en el marco en el que estamos aquí, estamos en una escuela de educación media superior, muchos de la comunidad son adolescentes que piensan que el tiempo es efectivamente relativo. Siempre van a ser jóvenes, siempre van a tener oportunidades, siempre van a tener lo que tienen hoy en día. Y nosotros como chavorrucos les podemos spoilear que eso no es así. Tarde o temprano van a tener que afrontar el mundo real de allá afuera. Ahorita les toca ser estudiantes, les toca ser hijos. Obviamente hay excepciones. Hay adolescentes que ya les tocó acelerar el proceso de vida y ya tienen grandes responsabilidades, porque ese es el tiempo que les tocó vivir. Entonces, a lo largo del realismo mágico, del terror, incluso algunos visos de la distopía y demás, o de ese hubiera, yo siempre he definido así la literatura, como es darle voz al hubiera, darle voz a las posibilidades, pero a su vez es darle voz al será. Entonces, Tiempos, cada segundo es un verdugo, es una concatenación de relatos que nos invitan a, sí, adentrarnos a la historia, hurgar por ejemplo, estos elementos de la conquista, estos elementos de la historia de México, etcétera. Sí, ese es el elemento extratextual,
pero en el momento en el que empatizamos con la historia, comenzamos a hurgar ciertas cositas que nos hacen mejores personas y posteriormente mejores lectores. Si a mí me preguntan la jerarquía, es importante ser buena persona y eso nos va a generar ser buenos puntos suspensivos, buenos profesionistas, buenos lectores, buenos docentes, buenos estudiantes, buenos hijos, buenas parejas, pero todo tiene un hilo conductor que es la toma de conciencia. Y justamente como yo lo leía en la semblanza ahorita de nuestro invitado, a nuestro invitado le importa mucho la didáctica, por decirlo así. Él, al ser arquitecto, pues le importan mucho las matemáticas, le importan en demasía las matemáticas, y las matemáticas siempre están relacionadas con los problemas, pero a veces se nos olvidan que filosóficamente hablando, los problemas son toda situación que implica un razonamiento. Nosotros muchas veces vemos problema como sinónimo de obstáculo, difícil, horroroso, espantoso, y no, lo tendríamos que ver desde la otra perspectiva. Un problema como una oportunidad de aprender algo y andar buscando la solución. Esas son las matemáticas. Muchas veces, aquí comienzan los ejercicios de honestidad, ¿cuántas veces no hemos hecho trampa en matemáticas para encontrar la respuesta? Pero un buen maestro de matemáticas te dice, estás mal, porque no hiciste la solución. Porque al maestro de matemáticas no le importa la respuesta, le importa el camino, le importa la ruta. Entonces, eso también es la vida. A veces nada más nos enfocamos en los objetivos y se nos olvida que muchas veces el objetivo es lo secundario, es producto del trayecto. Y eso más o menos yo veo y destaco de tiempos. Cada segundo es un verdugo, porque el tiempo es eso, es el camino, es el sendero, es el trayecto para lograr lo que nosotros queramos establecer, para bien y para mal. Pero ¿qué te parece, Ricardo, si nos vas aproximando a tu arte literario? Es decir, nos dices cómo son tus procesos creativos, cuáles son las tradiciones que te gusta seguir, cuál es tu lector ideal en la mente cuando estás escribiendo, todos esos vericuetos que a veces no se ven cuando uno está leyendo las historias, pero que sin esos elementos no podría existir un libro de la calidad de Tiempos. Cada segundo es un verdugo. Claro, pues mira, finalmente el tiempo surge por un accidente que me tocó presenciar. Iba yo rumbo a trabajo, entonces en la autopista hubo un accidente de un chico en motocicleta. Desafortunadamente el chico falleció y ahí me quedé pensando en todo lo que ese chico pudo haber hecho al otro día, ¿no? O los planes que tenía al otro día. Quizás lo esperaba su madre, quizás una novia, su esposa, hijos. Y eso, todo ese tipo de ideas que a lo mejor él dejó inconclusas, me llevó a hacer tiempo. Ya había estado como trabajando algunos cuentos, por ejemplo el primer cuento, Doña Jacinta, que ahí lo pueden ver en redes también, en el programa de Letras de Otros Vicios, ahí lo he subido, la narración. Y ese cuento como que me dio el preámbulo también para hacer algo nostálgico, y empecé a trabajar en esta parte del tiempo y en cómo yo quisiera ver el tiempo, ¿no? Soy una persona que siempre deja mucho las cosas para mañana, qué raro, para los latinoamericanos. Siempre soy como, mañana levanto aquello, mañana me pongo a trabajar. Y este chico me llevó a esa cuestión, ¿no? Quizás no hay otro tiempo, no hay otro momento, no hay más vida, no sabemos realmente qué pase después de esta vida, quizás sea el final, quizás no, pero así empezó como este juego de palabras, entre estar buscando historias del ayer para aproximarlas al hoy, ¿no? Me gusta esa palabra. Es un libro de suspenso, un poquito dramático, con algunos tintes de terror, porque hay una parte donde tomo por ejemplo, las redes sociales. Antes ya a mí no me gustaba nada el Facebook, para decirles, yo era de cero Facebook, ahorita creo que ya me la paso más en Facebook que otra cosa, TikTok, por ejemplo, y creo que a veces llevamos tal exceso que no sabemos hacia dónde va, ¿no? A veces vemos una persona con 2 millones de seguidores y decimos, va a ser famoso, ¿no? O la gente lo sigue, pero ¿qué pasaría si en el mundo donde estamos llega un momento en donde nuestra moneda sea eso, el valor de las personas conforme a los likes que tenemos o vistas en redes sociales? Hay un libro que se llama Fama, en donde está un poco fuerte, es de los cuentos más fuertes que me ha tocado como tal escribir, la oportunidad, porque realmente relato la forma en que el mundo se empieza a corromper, ¿no? Gente que a lo mejor empieza a romper gatos, literalmente matarlos, animales, que digo, es literatura, pero lo podemos ver en la realidad. La maldad de nosotros los hombres llega a veces a ser vasta. Entonces, prácticamente Tiempos es un
es un libro dramático y este fue como el proceso, como pensar aquellas cosas que yo ya dejé inconclusas y querer como aproximarlas a mis lectores. ¿Cuál es mi lector preferido? Pues finalmente el que le gusta el suspenso, un poco el drama, soy muy dramático, entonces mis cuentos siempre tienden a esta parte de que ya todo pasó, no hay nada que hacer, ya todo se acabó, ya tu vida se acabó. Hace poco me preguntaban, bueno, ¿qué bueno tendría el libro? Le decía, bueno, el libro no tiene algo, un significado bueno, porque realmente todo ha pasado a un término peor, ¿no? Ya no hay tiempo, ya murió mamá, ya murió la idea de a lo mejor de tener una buena vida. Entonces creo que es reflexionar sobre todo aquello que nosotros quisiéramos hacer como seres humanos. Acabas de decir una palabra que es muy importante y que me lleva a una reflexión. Muchas veces hoy en día, en este echeleganismo, en este ambiente del coaching, siempre ser pesimista es mal visto. Y yo siempre, que soy un pesimista experto, siempre digo que para mí es lo contrario. Para mí el pesimismo es un mecanismo de defensa. A veces, ahí sí tal vez puedo exagerar o hiperbolizar el pesimismo es, si no esperas nada te va a decepcionar. Claro. Entonces, lo mejor es muchas veces no esperar nada y que llevarte una grata sorpresa de que alguien del que no esperabas nada te brinda. Y muchas veces eso critican y eso yo he observado que te podrían decir de tiempos, pero no hay un rayito de esperanza o algo. Y la respuesta es, yo le diría a esa persona, si yo fuera tú, Ricardo, yo le diría, ¿dónde prefieres el pesimismo? ¿En un libro que es ficción o en el mundo real? Yo prefiero 1000 veces el pesimismo en un libro porque ese me va a abrir los ojos para decir, oye, sí es cierto, si seguimos haciendo esto del presente, puede ocurrir lo de este libro y tal vez te cae el 20. Y entonces tiene una repercusión, es un poco de lo que hablábamos en la anterior presentación. Es cuando el terror, la ciencia ficción, la literatura especulativa tiene una resonancia en el mundo real. Es lo que yo les preguntaría, ¿dónde preferirían tener monstruos, muerte, violencia? ¿En un libro o alzando la vista de ese libro y viéndolo en su realidad? Yo lo prefiero 1000 veces en un libro. Entonces, eso es justamente. ¿Y qué pasa cuando se unen ambas realidades? La realidad visible, palpable, cuantificable y la realidad creada por un autor. Entonces, justamente esa es nuestra chamba como lectores. Ver esa resonancia, esa interrelación entre las realidades creadas, como la de este libro, y las realidades que nos rodean. A veces las realidades creadas representan esa realidad genuina, comprobable, y por el otro lado tenemos obras de carácter especulativo o de carácter realismo mágico, realismo o real maravilloso, que nos muestran costumbres, usos de ciertas etnias, que nos muestran otra perspectiva, que nos puede servir para cambiar o nos puede servir para incentivarnos. Entonces, créanme que este libro y muchos de los libros que se han presentado en esta feria tienen esa intención. No solamente es pararse el cuello y decirle al mundo, mira mami, escribí un libro. No, tienen una repercusión más allá, tanto en el ámbito artístico, en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito más íntimo. Entonces, la invitación es que vayamos tomando conciencia, que cuando nosotros tengamos frente a nuestro ser obras, ya sean en forma audiovisual, en forma escritural, en forma auditiva, porque hay podcasts que también se escriben, ¿no? Escriben relatos y en vez de hacerlo de manera escritural, es de manera auditiva. Cumplamos esa chamba que es tomar conciencia de esos hilos finos. Y justamente Tiempos es un concatenado de historias que justamente nos muestran eso, una realidad palpable, una realidad fantasiosa que puede tener repercusión en esa realidad palpable, o bien una invitación a que tomemos conciencia de que si seguimos haciendo las cosas de cierta manera, podemos protagonizar una de las historias que aparece en este libro. ¿Y qué te parece, Ricardo, si ya para darle cauce final a esta charla, nos haces el honor de leer un relato para que la comunidad del Colegio de Bachilleres escuche de viva voz tu estilo, y esperando que, siguiendo este consejo o esta sugerencia que le estoy haciendo, vea los hilos finos? ¿Cuál es el mensaje? No solo el mensaje obvio y evidente, sino cuál es la repercusión que esa historia que nos vas a compartir puede tener implicación consigo mismos
o con el mundo que lo rodea. Pues, ¿qué te parece si nos haces ese honor, Ricardo? No, hombre, pues muchas gracias, en verdad. No sabemos qué pasa después de la muerte. A lo mejor después de la muerte está el amor deseado, a lo mejor hay riqueza, a lo mejor hay prosperidad, a lo mejor hay la felicidad que quizás aquí no pudiéramos encontrar, no lo sabemos. Y se me ocurrió algún día pensar que después de la muerte, de todos los infortunios habidos y por haber, pudiéramos haber encontrado algo bueno. Y este cuento se llama El Panteón, espero y les guste. Salí de ese panteón, olvidado no por el tiempo, sino por la mínima ocurrencia del lugar. Es difícil valorar a los muertos. Miré por un momento la gran avenida. La gente vive conforme a lo que sus fuerzas e ideas le permiten. Eso me hace sentir mucha nostalgia. Qué poco valoramos la vida. Mientras mi mente divagaba intentando descifrar nuestra existencia, la vi. Ojos pequeños, estatura media, con ese vestido largo color melón y su sombrero blanco, me acerqué. Ella volteó a verme. Hola. Estirando un poco las piernas. Sí, un poco. Estoy algo cansada. ¿Quiere que la deje sola? Pregunté con un tono de galantería, mientras mis manos sudaban ante la posibilidad de hablar con alguien después de tanto tiempo. No me molesta la compañía. Me llamo Irene. Un gusto, Irene. Fui Diego. En ese momento pensé no arruinar el momento y solo dejarla hablar. Sus ojos emanaban peculiar brillo. Mientras ella movía sus labios, el sol comenzaba a resplandecer en lo más alto. Platícame, Diego, ¿llevas mucho tiempo aquí? Lo suficiente para no poder seguir a la otra vida. A veces pienso que únicamente vivo de recuerdos y de malas decisiones que tomé. Por más que quisiera seguir, siempre algo me detiene. Estamos igual. Morí de depresión una noche de invierno y aunque al final estaba algo de gente que amé, me quedé con la idea de haber podido aprovechar mejor la vida. Siento que no hice lo correcto. ¿Y qué decir del helado de chocolate? ¿Cómo lo extraño? Ese sabor dulce y a la vez tan sutil. Sí, tienes razón. Desafortunadamente en vida nunca aprovechamos el momento. Yo fui un hombre de negocios y terminé robándole a muchos amigos que confiaron en mí. Tuve dinero y mujeres a más no poder. Sin embargo, a la mujer que amé nunca la valoré. Yo estaba siempre de viaje intentando construir un futuro, pero el futuro nunca llegó. Háblame de tú, Diego, aclaró ella con esa voz delicada y serena. Yo fui una mujer del mundo también, heredé una gran fortuna de don Fausto, mi abuelo, pero me dediqué a buscar lo que no tiene precio, el amor. Pero nunca fui correspondida. Bueno, sí, hubo alguien que me amó con locura, pero era un jardinero, ya sabes, la tontería de las clases sociales. Mi familia nunca lo vería con buenos ojos. Me llenaba de besos, caricias y rosas rojas, mis preferidas, por cierto. Pero un día tuve que mentirle. Le dije que ya no lo amaba y él se alejó. No quería que se burlara de él y en cierta forma le di la razón a la estúpida sociedad. Irene me platicó que después de terminar con Luis, el jardinero, se dedicó a conocer a hombres millonarios, pero eran solo patanes en donde el amor se demostraba con regalos y nunca con noches llenas de pasión y versos de miel. Se dedicó a brincar de corazón en corazón, pero aún el amor se cansa y en algunas ocasiones solo una vez nos brinda su dulzura. Ella nunca logró volver a sentir el verdadero amor genuino y cuando quiso volver con Luis, el amor de su vida era demasiado tarde. ¿Sabes? Solo recuerdo la sangre brotando de mis muñecas, gritos del personal que me descubrió en el baño a medio morir. ¿Sabes cómo daría un minuto más con Luis y decirle que él fue y es el amor de mi vida? Pero el tiempo nunca regresa, y los amores perdidos tampoco. Aunque a veces pienso en la soledad de mi féretro, que le di demasiado peso al amor de un hombre, y nunca me dejé sorprender por la vida, como leer un hermoso libro de poesía, nadar con la luna y las estrellas, y tomarme una botella de vino a la salud del amor propio. Agachó la cabeza y noté algunas lágrimas brotando de esos hermosos ojos. Tranquila, ya todo pasó. Y como dices, nada se puede cambiar. Yo también daría lo que fuera por tiempo para dedicarle a mi esposa lo que siento. Ella es increíble. A veces viene a verme aquí al panteón y puede escuchar sus susurros al llorar. Diablos, cómo me quería, lástima de hombre que le tocó. La vuelta del sol giraba a su marcha. Nunca me había detenido a contemplar esas hermosas formas de las nubes que hacían, los colibríes posándose en las ramas de los árboles y la gente viviendo solo por vivir sin aterrizar que hoy es un día menos. La nostalgia me invadió. A mí me dio una extraña enfermedad hace ya 20 años. Un día caí en cama con mucha fiebre y no pude levantarme. A mi entierro solo vinieron algunos amigos y mi esposo. Mi hijo nunca llegó, según él, porque tenía mucho trabajo y no pudo venir a enterrar a su padre. Mientras Irene me miraba al cielo, un auto Ford con capota desmontable pasó haciendo sonar una melodía tipo tango. ¿Bailas? Me encanta el tango, pronunció Irene mientras me sonreía como quien hace travesuras. Ni modo que nos miren, ¿verdad?
Rimos a carcajadas dejando que el tiempo nos llevara a un mejor lugar. Bailamos por un buen rato. La música ya solo estaba en nuestras mentes. Esa tonada nos regresaba la vida que algún día tuvimos. Nos movíamos al compás de los árboles con el viento que invadía la entrada de aquel camposanto. Las manos de Irene aún sangraban al igual que su corazón. Ella se recargó en mi hombro. Era como si esa melodía nos hiciera el amor. Su ternura me hacía pensar que quizás la muerte no era tan mala. Podía estar toda la eternidad bailando con ella. Nadie sabe qué hay después de la muerte. En un momento te encuentras parado, recordando, idealizando lo que pudiste haber hecho. Quizás en algún momento Dios venga a rescatarnos. Me voy, querido Diego, no tiene mucho que fallecí y aún no me acostumbro a estar mucho de pie. ¿Te puedo ver mañana? Espero que hayan prestado atención y vean esos elementos narrativos, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, los diálogos, ¿no? A partir de ellos podemos identificar la personalidad de cada uno de los partícipes de las acciones que se nos van narrando. ¿Y qué te parece si ya para darle ahora sí cauce formal y final a esta presentación, pues abrimos el foro? Claro que sí. Que nos pregunten algo los aquí presentes sobre lo que quieran saber de nuestro autor, su proceso, cómo conseguir su libro, X o Y, alguna anécdota en el momento de estar escribiendo en general o particularmente este libro, algo que le quieran preguntar a Ricardo. Anímense, no mordemos. Anímense. Sí, si quieren punto extra adelante, no hay problema. El chiste es que piensen, que se atrevan. ¿Alguna pregunta? No les voy a enfocar, no les voy a dar el micrófono, los vamos a escuchar solo nosotros. Te escuchamos. ¿Cómo se consigue el libro? Excelente pregunta, la más importante. Excelente pregunta. Está en Mercado Libre, está en Amazon, ya sea virtual o de manera física. Ahorita con mis amigos de Gerardo, de Editorial Amatlioque. Seguramente tiene un costo de 150 pesos, pero hoy como ya estamos en Buen Fin, o eso dice por ahí, hoy inicia. Está en 120 pesos. ¿Vale? Ya de manera, ya quedan muy pocos, realmente ya nada más me quedan cerca de 7 o 8 libros ya para terminar el año. Ha sido un año extenuante, con el que he tenido el placer de participar varias veces en varias ferias. Hemos trabajado creo mucho este año por llevar la literatura, entonces esa es la manera en donde pueden. Y pueden visitarme en la página de www.editorialenequén con H, ahí editorialenequén.com, ahí puede estar. Mis redes sociales, mi nombre completo. Igual también si quieren al terminar, aquí les dejo algunos separadores que pueden tomar y ahí viene toda la información. Respondida la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Aprovechemos, todavía nos queda 1 minuto, 2 minutos a lo mucho. ¿Algo más para el autor? Ya sé que a mí me van a preguntar, ¿va a ser lista? Pero no, todavía no. Entonces, ¿quién más? Lo escuchamos. ¿Por qué se te ocurrió tiempos? Cada segundo es un verdugo, Ricardo. Todas las historias tienen que ver con el tiempo. Todas las historias tienen que ver con el tiempo, con cómo lo malgastamos. Es un libro, como les comentaba al principio, muy dramático y muy sarcástico, en donde el tiempo ya completamente ya no existe, ya no hay más posibilidades de lograr algo bueno. Entonces se me ocurrió el libro Tiempos, porque también viajo mucho de épocas. De repente puedes leer un libro de los años, de la época de la Revolución, de repente estoy en 1938, de repente estoy en el 3015, entonces por eso como que de repente viajo mucho en diferentes épocas de nuestra línea, ¿no? Digamos, de tiempo. Perfecto. Contestada la pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Una pregunta más, la escuchamos. ¿Qué te motivó a escribir, Ricardo? El libro me motivó porque soy una persona muy desordenada y a veces siento que debo de tener más cauce. Siempre he pensado que para que un libro sea bueno, debe dejar de ser un producto. Entonces, antes de comenzar a hacer toda esta idea del libro, del comercio, algo que a mí me llena mucho como persona es tratar de mejorar mi tiempo como ser humano, ¿no? Y a veces lo logro, a veces no lo logro, a veces tengo días muy buenos, días muy malos, como todos yo creo, y eso quise reflejar mucho en el libro. Entonces, Tiempos prácticamente surge de esa idea, aunado al accidente que les comentaba de un chico en motocicleta que desafortunadamente perdió la vida, y se me ocurrió que después de esta vida, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y obviamente hacerle honor a esa persona que murió. Como una anécdota rápida, estaba escribiendo
ese pequeño cuento de este chico, porque lo plasmé como un cuento en donde termina comida. Estaba yo en mi lugar de trabajo y clarito escuché que me tocaron la ventana, ¿no? Y clarito sentí como esa energía. Yo sé mucho de energías, de vibras, y dije, en tu honor, no te conocí, pero en tu honor este cuento. Entonces de ahí surge como la idea. ¿Alguna otra pregunta más? Pues bueno, entonces no me queda nada más que agradecerte, Ricardo, tu presencia en esta tercera Feria del Libro del Colegio de Bachilleres Plantel Nuevo Aragón. Pues despidamos a nuestro invitado con un fuerte y cálido aplauso.